Qué bueno que continúa con nosotros porque vamos a empezar a hacer esta receta deliciosa. La verdad a mí me encanta. Es una manzana pochada en vino tinto. Usted puede usar peras, por ejemplo, puede usar unas nectarinas, puede usar un durazno y les puede pochar en esta deliciosa receta que está muy fácil. Y para esta receta necesitamos estos ingredientes. Manzanas pochadas con yogur, 1,5 tazas de vino tinto, 3/4 de taza de azúcar, 1/3 de taza de jugo de naranja, 2 tazas de agua, 1 raja de canela, 2 cáscaras de naranja en juliana, 2 cáscaras de limón en juliana, 1 cucharadita de canela, 2 tazas de agua, 1 anís estrella, 4 manzanas, 1 taza de yogur griego, 1,5 cucharadas de miel, 1 vaina de vainilla. ¿Ya tiene los ingredientes? Bueno, pues vamos a hacerlas. La verdad son cosas y son ingredientes que tenemos casi siempre en casa. Siempre tenemos por ahí una botellita de vino tinto. No gaste mucho. Si usted no es el excelente gourmet que prepare esas carnes con ese vino y luego lo va a degustar a la hora de la cena, como yo, que no soy así, usemos el más barato. Para estas recetas, la verdad, siempre quedan deliciosas con esos vinos tintos. Hay unos hasta de Tetrabric, que no lo quiero vender, pero bueno, puede funcionar muy bien para estas recetas. Y necesitamos poner agua. Luego vino tinto. Vamos a poner azúcar. Tengo a mi chícharo aquí junto de mí que me ayuda, Héctorcito. ¿Qué más vamos a poner? Jugo de naranja. Jugo de naranja. Ya ve. Jugo de naranja. Las ralladuras de naranja. Ay, pero se las vamos a presumir. Mira, estas ralladuras son julianas de naranja y de limón. Lo más importante es que, mire, la voy a voltear y también está color naranja. Lo blanquito, eso blanquito que siempre tienen las cáscaras, es lo que realmente nos amarga. Entonces, muy importante, ya que hicimos la juliana, con un cuchillo, señora, usted viene y le hace así. Y le quita, ahí estamos viéndolo, todo esto blanquito, que es lo que hace que amargue. Entonces vamos a poner unas cuantas, estoy moviendo la miel porque ahorita les voy a explicar, unas cuantas ralladuras y ralladura de limón. Falta la canela. Le falta la canela en trozo. Y el anís estrella. Canela en trozo. Es muy importante siempre abrir esta corteza. Ahí está. Ya veo que salpicó. Si usted la pone entera, señora, sí va a tener un ligero sabor a canela, pero si la troceamos, le va a encantar. Y yo les quiero presumir mi anís estrella. Este es mi anís estrella, por si lo ven aquí, ahí está. A ver si la cámara ahorita lo puede tomar, le va a dar un tiempecito. Ahí está. Ese es un anís estrella. Lo puede conseguir, ¿saben dónde? En las boticas o en la farmacia. Muchas veces no lo encontramos ni en el mercadito. Lo podemos encontrar en las boticas o en la farmacia. Y también lo vamos a poner. ¿Vamos a ponerle vainilla? No. Vainilla, miel y la canela es para el... para el yogur. ¿Por qué no vas haciendo eso? Ándale, chamaquito. Ándale. Vamos a usar yogur griego para acompañarlo. Entonces, habíamos pedido una vaina de vainilla. ¿Pero qué creen? Nosotros que dimos a conocer al mundo la vainilla, está carísima la vaina. Cuesta una vaina 70 pesos. Entonces, si usted pidió los ingredientes vaina de vainilla, elimínela por favor y usemos vainilla. Vainilla natural de la que venden en la esquina, pero que sea esencia de vainilla. Le va a poner miel, la miel de abeja de su gusto o miel la que tenga en casa. Y vamos a ponerle canela en polvo. ¿Me dejas tanta canela, no es para decorar, corazón? Sí, claro que sí. ¿Y por qué mientras que rompe el punto de ebullición, sumerjo las manzanas ahí y nos van a quedar unas manzanas de este color o como usted la quiera? Yo la preferí un poco color vino suavecito. Si usted prefiere, puede pocharlas un rato más y que estén completamente color vino tinto. Pero ¿por qué mientras que pasa todo esto? Vamos a ver a Leslie con este tip que tiene de nutrición el día de hoy y regresamos. No se vaya, no se mueva, el programa está buenísimo. Ahorita regresamos. Muchas gracias, Mani.
El día de hoy quiero contarles del brócoli y todas las propiedades que tiene. El brócoli es considerado como un superalimento y esto porque contiene vitaminas como vitamina C, vitaminas del complejo B, contiene vitamina A, vitamina E e incluso contiene también hierro, calcio, magnesio. Y por otra parte contiene unos nutrientes que se llaman fitoquímicos. ¿Estos qué hacen? Son muy útiles para prevención de cáncer. Entonces mi recomendación es que los incluyan de manera regular y qué mejor hacerlo con este tipo de opción que nos dio mi querida Mani. Y bueno, también en cuanto al salpicón, comentarles que de repente a veces es muy frecuente que las personas te digan que no les gustan, o los niños, que no les gustan las verduras o que les cuesta trabajo consumirlas. Sin embargo, al optar por una preparación de un guisado y ahí mismo adicionar las verduras, pues ya las estamos consumiendo. Mi única recomendación es que sean más verduras que carne. Por ejemplo, el día de hoy lo pudimos ver en el salpicón que llevaba el nopal, que es una excelente fuente de fibra, es muy barato y además nos ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Y por otra parte, contenía también el salpicón jitomate, cebolla y limón, que son muy ricos en antioxidantes, al igual que por ejemplo el chile. Y es importante que también dentro de las comidas las planeen para que lleven los 3 elementos principales, que son proteínas, que es con la carne, que optar por carnes magras, es decir, con bajo contenido de grasa, los carbohidratos, que en el caso del salpicón, pues podremos optar por unas ricas tostadas, busquen las deshidratadas y no fritas, y también la parte de las grasas saludables, como el día de hoy el ejemplo que nos dio Mani con aguacate y aceite de oliva. Pues espero les hayan gustado las recetas y recomendaciones de hoy. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué tal ese consejo? ¿No estuvo buenísimo? Gracias, Leslie, como siempre. Y bueno, llegó la hora de la presentación, pero espérenme tantito, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a pochar las manzanas. Aquí ya está hirviendo mi vino tinto con mi jugo de naranja, las ralladuras, canela, anís estrella, muy bien, y nuestras manzanas. Por eso le pasé el cuchito por aquí abajo para que mi manzana esté derechita. Pues vamos a ponerlas y las vamos a dejar cocer hasta que cambien de color, por aproximadamente unos 30 minutos. Y las vamos a estar bañando frecuentemente con este vino, las volteamos, les vamos poniendo hasta que tengan un color vino tinto o del color de su preferencia que usted tiene. Puede ser claritas o puede ser más oscuras. Pero, ¿qué pasa después? Es muy importante. Vamos a sacar nuestras manzanas, no me vaya a tirar esa salsa que quedó ahí, porque esa salsa la vamos a poner a fuego medio, aproximadamente unos 30 minutos, y vamos a tener una consistencia de miel. Es esto mismo, miren qué rica miel. Y bueno, momento de presentación. ¿Qué necesitamos? Nuestra manzana. Vamos a poner yogur que hizo Héctor. ¿Listo? Vamos a poner tantitita canela en el plato. Y vamos a partirla. ¿Cómo la ponemos? Así unas rayitas, ¿te parece? Unas rayitas. ¿Qué te parece? De otro color en el plato, ¿no? Ay, se ve delicioso, me encanta. Y bueno, le queremos recordar nuestras redes sociales. Ahí están apareciendo, por supuesto, las de Capital 21. Ahí están. Tome nota por si tiene usted alguna sugerencia, algún comentario. Va a ser muy bienvenido. Y bueno, le quiero decir mi Twitter, ¿cuál es? Es @ManiMuñoz. Y mi Facebook, Chef Mani Muñoz. ¿El tuyo, mi querido Héctor? Me pueden encontrar en Facebook como Héctor Rodríguez y en Twitter como Chef Héctor 12. Sí, exactamente, porque el 12 es el día de su cumpleaños. Tenga usted un excelente mes. Es el mes de las mamás, no nada más el 10. Próxima semana, recetas especiales para ellos. Voy a traer a mi mamá, a ver si la convenzo de venir, para que cocine con nosotros. Va a ser un placer tenerla aquí en Cocina CDMX. Y bueno, buen lunes, buena semana y buen mes. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye. Bueno, ya nos toca probar, ¿no? Ay, qué bonito nos quedó. Mira, hasta parece que lo hicimos bien.